no, yo no puedo operar porque es mi hijo. Entonces, bueno, ¿cómo aparece ahí? No, bueno, justamente por la ginotipia, cuando uno piensa en una eminencia de la medicina, piensa inmediatamente en un varón, ¿no? Estos son los rasgos propios del androcentrismo, que, o sea, el centro de, o sea, no solamente el ser centro, sino el invisibilizar e incluso defenestrar el pensamiento femenino, la acción de las mujeres, etcétera, ¿no? La sobregeneralización, de la que ya hablamos hace un ratito, que usar en el lenguaje los pronombres, los sustantivos, los artículos que corresponden al él, al los, que son de corte masculino, hacerlos valer para toda la comunidad. La insensibilidad de género, ¿no? Esto que estoy leyendo ahora, está mal escrito el nombre, es Margaret Eichler, y los planteó en 1996, o sea, tienen casi 30 años, ¿no? Esta descripción de los sesgos que siguen teniendo vigencia en la mayoría de las investigaciones. La insensibilidad del género está planteado como el no pensar en la propia investigación cuáles son las consecuencias que esto tendría en relación con los géneros, ¿no? Por ejemplo, no pensar en relación con la investigación que está llevando a Melissa, cuál sería la vinculación no solo para toda la comunidad, sino para los diferentes grupos que conviven en esa comunidad, ¿no? Un problema muy, muy habitual, considerar la comunidad en un conjunto, sin tener en cuenta que además en esa comunidad hay distintos grupos que no son solamente masculinos, femeninos, sino a lo mejor otras identidades genéricas y fundamentalmente niños y ancianos, por ejemplo, ¿no? O sea, que el doble rasero, ¿no? Que es utilizar una vara para medir las cuestiones que están vinculadas a los varones, al género masculino, y otra vara para el género femenino. Por ejemplo, bueno, esto es muy, muy habitual, ¿no? Tener en cuenta cómo las categorías que se piensan en relación con la mujer, no necesariamente estoy pensando, el ejemplo que estoy pensando no es necesariamente de investigación, pero me parece que puede ser elocuente, ¿no? Las categorías con que se piensan a las mujeres incluyen, por ejemplo, esto se ve mucho en la comunicación política, por ejemplo, incluyen el modo de peinarse, el modo de vestir, etcétera, cosas que son intrascendentes o no tienen peso cuando se trata de pensar en los hombres. Entonces, bueno, este doble rasero puede aparecer en una investigación cuando en una diferenciación, si hiciese una investigación en la que se diferencian los hombres de las mujeres, no utilizar categorías equivalentes, sino atribuirle a las mujeres categorías que son pensadas para el sexo femenino desde el androcentrismo y no desde la mujer, ¿no? O sea, todas las categorías de sexualidad, de belleza, de cuidado, de maternalidad, etcétera, etcétera, que el androcentrismo adjudica a las mujeres. Y por último, la dicotomía sexual, o sea, pensar en que se trata de dos géneros y que a esos dos géneros le corresponden generalidades que son, ¿no?
comportamientos sexuales iguales, no iguales, pero comportamientos sexuales ya adjudicados para ambos, con homosexualidad, heterosexualidad, proveedor, cuidador, etcétera, todas las dicotomías propias de esta consideración. Entonces, estos sesgos, digamos, recuerden que venimos viendo, por lo menos en la idea que yo estoy tratando de mostrar, es cómo pensar en la investigación con perspectiva de género implica pensar en la investigación como un todo, ¿no? Y estos aspectos que hemos estado viendo hasta ahora están vinculados a esa cuestión, ¿no? Como la categoría de género no funciona solamente como categoría de análisis, sino que es una categoría que atraviesa toda la investigación. Ahora bien, si entramos a esta fase, que es la fase de las ideas, ¿no? Si entramos ya no al enfoque general, sino que entramos a la parte de las ideas, entonces ahí podemos pensar cómo la perspectiva de género en esta fase, cuando uno se la plantea y cuando se la desarrolla, funciona de estos tres modos. Puede funcionar como agenda, puede funcionar como categoría, ahora sí, analítica, o puede funcionar como materia. Como agenda en el sentido de un recordatorio, ¿no? un planteo de los temas que son urgentes, de los temas que son acuciantes para esta perspectiva. Acá ya no entramos, mejor dicho, ya nos despegamos de aquella consideración general, sino que ahora entramos ya en un área temática. ¿Cuáles son estos elementos acuciantes y por lo tanto que tienen que entrar en la agenda desde esta perspectiva? Acuciantes porque han sido invisibilizados. Entonces hay todo un camino a recorrer, un camino a reponer que establece una agenda necesaria y que es la que la llevan adelante, en particular todos los desarrollos que están vinculados a las ciencias sociales, a las ciencias políticas, a los derechos humanos, a los desarrollos filosóficos, etc. Como categoría, ¿no? Ahí sí, como categoría analítica, y como materia, en este sentido, sí, porque es tomándola como materia temática, ¿no? Como justamente, si la agenda pone en cuestión estos temas, entonces, bueno, estos temas constituyen la materia de la cual se va a nutrir la investigación. Y en este sentido, este tipo, desde este punto de vista, el punto de vista de la ideación y del desarrollo, la perspectiva de género es un mecanismo a través del cual se identifica, a través del cual se cuestiona y se valora cuál es el grado de discriminación de las mujeres, cuál es el grado de desigualdad, cuál es el grado de exclusión, ¿no? Y con el propósito de poder implementar acciones positivas. No sé si alcanzan a ver, o si yo soy lo suficientemente elocuente para poder mostrar la diferencia entre el primer punto de vista que estuvimos viendo y este segundo punto de vista. Primer punto de vista interviene e interseca a todas las investigaciones, inclusive a una investigación sobre tal cuestión física o tal cuestión química, ¿no? Porque hay elementos que intervienen, de los elementos de los que hemos visto, que intervienen en estas investigaciones. Ahora hemos hecho
un foco en otro lugar, hemos hecho un foco en la temática propia de las investigaciones, sí, la temática propia, sino una temática que la atraviesa a la investigación con perspectiva de género, justamente por esta cuestión que decíamos hace un rato en relación con las agendas. O sea, y en este sentido, desde este punto de vista, estas investigaciones tienden a ser propositivas, ¿no? Tienden a ser propositivas en el sentido de poder delinear, en el sentido de poder proponer, en el sentido de poder identificar o permitir identificar a través de esas investigaciones acciones positivas, ¿no? En relación con estos factores de género y, por lo tanto, avanzar de manera concreta en relación con la equidad, ¿no? en materia de género. Entonces, desde este punto de vista, algunos de los temas importantes que intervienen en las investigaciones son el cuerpo, las sexualidades, las mujeres en general, las disidencias, trabajo, la construcción de ciudadanía, el uso de los espacios, los territorios, ¿no? Son todos los temas que son caros, los temas que son caros en el sentido de queridos, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman. Valorados. No, ¿cómo se llama la palabra? Lo contrario a neologismo. Es un viejismo, digamos. Tienen un nombre. Pero decir caros en lugar de queridos es un viejismo. Muy viejismo, muy siglo XIX. Sí, bueno, valorados, exactamente. Son los temas frecuentados, digamos, por las investigaciones con perspectiva de género. Y las disciplinas en las cuales también se desarrollan, digamos, son, bueno, por un lado, yo les decía hace un rato, las ciencias sociales, dentro de las ciencias sociales, tanto la educación como todo lo que tiene que ver con estudios sobre pobreza, estudios de economía, las ciencias políticas, bueno, ni hablar el diseño, pero obviamente también dentro del campo de la salud, dentro del campo de la medicina, ¿no? No sé si son, en este último campo, en el campo de la medicina, en el campo de la salud, no sé si son tan frecuentados como necesarios, ¿no? Que es diferente. Lo mismo en relación con el diseño, no sé si son tan frecuentados como necesarios. Pero por eso vale la pena hacer una distinción entre cuáles son los temas frecuentados y cuáles son las disciplinas en las cuales sería casi imprescindible poner en agenda para que se tenga en cuenta la perspectiva de género. Y en esta línea, ¿no? Que estamos, vuelvo para atrás, ¿no? Que estamos viendo como agenda y como materia, lo estamos viendo prácticamente en el mismo momento. Yo he hecho alusión a las dos cuestiones prácticamente en las mismas frases, pero ahora me quiero centrar en la categoría, ¿no? Categoría metodológica, y en este sentido es imprescindible adoptar indicadores de género, ¿no? Y estos indicadores de género, ¿no? Ustedes saben cuáles, que los indicadores son medidores en relación con las variables, ¿no? Los indicadores de género están orientados, digamos, a poder hacer foco, o más que hacer foco, a poder medir, a poder evaluar cuáles son las desigualdades, cuáles son
el modo en que se desempeñan los roles, qué proporción de uno u otro género tiene acceso a tal o cual otro derecho o a tal o cual otra condición en relación a su propio género. Y por eso estos indicadores pueden ser indicadores de participación, ¿no? Cuántos hombres y cuántas mujeres en tal cuestión, indicadores de desigualdad, cuáles son las brechas que existen en el salario, en el acceso a distintos lugares, en la violencia que se pone en juego en cada caso, indicadores de empoderamiento, o sea, qué niveles de toma de decisiones pueden llegar a tener, qué grado de autonomía económica, qué grado de autonomía social, e indicadores, normas y valores, ¿no? Que tienen que ver con actitudes respecto a los distintos géneros, uso del lenguaje, ¿no? el lenguaje sexista, aceptación de la igualdad, etc. Estos indicadores, bueno, son obviamente a título de ejemplo nomás los que le planteo, pero que más que me corrijo, son a título de ejemplo, pero me parece que son las categorías, ¿no? Participación, desigualdad, empoderamiento, normas y valores, me parece que son categorías potentes para poder pensar ahí indicadores al respecto. Avanzando en esta línea, llego a lo que yo pensaba trabajar inmediatamente a continuación el jueves pasado, ¿no? Si el jueves pasado yo hubiese seguido hablando, hubiese empezado a hablar acá. Creo que inclusive se los mostré. Y recién ahora hice todo este recorrido en relación con las preguntas que ustedes me hicieron, ustedes me dirán al final si las he sabido interpretar, hice todo este recorrido porque me dio la impresión al finalizar el encuentro del otro día que había algunos conceptos que desde mi punto de vista eran fundantes que habían quedado diluidos en vaya a saber dónde. Entonces, hice dos cosas. Por un lado, le subí esa pastilla que no sé si la vieron, pero que yo la había planteado en otra oportunidad, para otro momento, y el concepto de pastilla gráfica tiene que ver con esto. Como en los seminarios son tan acotados, con tan poco tiempo de desarrollo, en ese dictado de esa maestría, lo que yo había generado era, después de cada clase, subir un pequeño videíto al que llamaba pastilla gráfica, en el cual se tomaba un aspecto en particular como disparador de lo que luego iba a pasar en el encuentro. Entonces, les decía, hice dos cosas, poner la pastilla por un lado y por el otro lado reponer todas las placas, o sea, reponer todo el discurso que acabo de dar, porque me parecía que había un hiato que estaba ahí haciendo obstáculo. Y que, vuelvo a repetir, desde mi punto de vista tenía que dirigirse fundamentalmente a mostrar que toda investigación puede y debe tener perspectiva de género, pero que que no está eso necesariamente vinculado a la temática, pero que por otro lado la agenda de la investigación con perspectiva de género sí plantea determinadas temáticas que son fundamentales y que están vinculadas con estos temas de los que acabamos de hablar. Y, de nuevo, estos temas que acabamos de hablar no se corresponden necesariamente con las disciplinas que están más acostumbradas a trabajar
con perspectiva de género, ¿no? Si bien cada vez hay mayores avances y cada vez hay más protocolos, hay muchísimos protocolos en muchísimas universidades sobre cómo investigar con perspectiva de género. Yo iba así, que ahora no creo que lo haga, pero sí les quería mostrar lo que nuestro gobierno había planteado, que me parecía que es bastante interesante, o sea, cómo el tema está ocupando las agendas, ¿no? Ocupando las agendas, y cosa que me parece promisoria. Bien, entonces, retomando este último aspecto, les decía que era lo que yo pensaba trabajar en el encuentro anterior, que tiene que ver con cómo pensar las preguntas de investigación desde perspectiva de género. Esto lo tomo de Teresita de Barbieri, que tiene tiene un artículo y tiene un video en YouTube donde trabaja estas cuestiones y plantea que existe una óptica diferente de preguntar al hacer investigación si se hace con perspectiva de género. Y también son diferentes los dispositivos que develan las mujeres al elaborar las interpretaciones científicas de una perspectiva de género. Son dos cosas, ¿no? Por un lado, la pregunta, y por el otro lado, cómo la interpretación que hace la mujer es diferente. O sea, no, de nuevo, no la mujer, sino quien está haciendo esto desde la perspectiva de género. Y entonces, en atención a esto, yo había pensado plantear esta placa que tiene que ver con la importancia de las preguntas de la investigación que sean sensibles al género. Y pensaba, son obviamente, para que estas preguntas puedan funcionar como tales, tienen que estar despojadas, digamos, de los sesgos androcéntricos, despojadas de los sesgos que tienen que ver con la diferencia sexual biunívoca, tienen que estar despojados de aquellos sesgos de sobredeterminación genérica, ¿no? O por lo menos hacer el intento, insisto, ¿no? O sea, yo no lo logro totalmente en mis propias investigaciones ni en mis propios artículos. Y entonces, las preguntas tienen que despojarse de esto y nutrirse de una consideración, un reflejo de las experiencias, de los roles y las desigualdades de género en la formulación. Entonces, desde este punto, bueno, ¿por qué? Bueno, por lo que ya hemos venido viendo, ¿no? O sea, porque cuestionan la epistemología hegemónica, porque por lo tanto permiten ver aquello que queda invisibilizado, por lo tanto son insumos importantes para posibles desarrollos, ya sea en políticas públicas, ya sea en programas, ya sea en acciones, y obviamente al dar voz a aquellos que no la tienen, avanzan, digamos, en camino a la igualdad, por lo menos. No por lo menos, avanzan en el camino a la igualdad en alguna medida, ¿no? O sea, no, de ninguna manera estas investigaciones son la panacea en absoluto, son solamente un grano de arena en la deconstrucción de un edificio que, si bien se tambalea, todavía tiene un montón de andamios que lo sostienen. ¿Cuáles son las preguntas sensibles al género? Bueno, las de este tipo, como son ejemplos estos. Yo después preparé 2 ejemplos un poco más elaborados, que estos que los que las pueden ver acá si les interesan, ¿no?
pero partiendo del último de estos que yo había planteado, qué obstáculos enfrentan las mujeres en su acceso a la salud sexual y reproductiva, pensando en ese, lo traté de adecuar a algo parecido a lo que podía estar pensando Melissa. No, nada que ver, pero me parecía que por lo menos la comunidad rural aparecía. Y entonces, si hiciéramos una pregunta de investigación de carácter tradicional, pondríamos cuáles son los factores que afectan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en una comunidad rural. Y esto es una pregunta que está bien formulada desde el punto de vista de la investigación tradicional, en la cual todos hemos sido formados e incluso ustedes en esta maestría han recibido una formación de ese tipo, ¿no? Recién ahora, como una materia electiva, aparece una consideración sobre estas cuestiones, con lo cual lo primero que corresponde es un mea culpa, ¿no? Porque hubiese sido mucho más interesante que en su momento hubiésemos incorporado estas cuestiones que no lo estaban, no las incorporamos, no las incorporamos en el programa. Así que espero que sepan aceptar nuestras disculpas y ahora miramos cuáles serían ejemplos de cómo sería considerar esta cuestión desde la perspectiva de género, ¿no? Entonces, ¿de qué manera las normas sociales y culturales diferentes afectan la percepción y el uso de servicios de sexual y reproductiva por parte de hombres y mujeres? ¿Existen barreras específicas de género, como restricciones impuestas a las mujeres por su entorno familiar o social? ¿Cómo influye el rol de género en la toma de decisiones relacionadas con la salud reproductiva? ¿Qué diferencias existen en la experiencia de hombres y mujeres al acceder a estos servicios? O sea, las preguntas incorporan la problemática partiendo de la idea que está una de las ideas fundantes, y es que los comportamientos y los modos de accionar de hombres y mujeres son bien diferentes y no son iguales porque el androcentrismo no es equitativo, ¿no? Por todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora. El ejemplo segundo es un proyecto de diseño, ¿no? Que uno puede pensar un proyecto de diseño que sea un dispositivo portátil de monitoreo de salud para uso en comunidades rurales. Sigo con las comunidades rurales, y el dispositivo portátil se lo robo a un estudiante que lo está pensando, ¿no? Y le robo la idea, ¿no? La tomo prestada, digamos, mejor. Y en un contexto, ¿no? El contexto se lo inventé yo al estudiante. Este dispositivo tiene como objetivo facilitar el monitoreo de parámetros de salud en comunidades rurales con recursos limitados. La innovación busca que sea accesible, ergonómico y fácil de usar para diferentes usuarios, incluyendo hombres y mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos socialmente vulnerables. Si yo me planteo esto, bueno, desde la perspectiva de género, tengo que tener en cuenta las necesidades específicas por género, el diseño ergonómico ajustable, la experiencia de uso, incluyo ahí la experiencia de uso diferente, y no solamente experiencia de uso diferente, porque a lo mejor entre hombres y mujeres no hay experiencia de uso diferente si son de la misma edad, pero sí puede haber experiencias de uso diferentes entre distintas edades, ¿no? Acá aparece, bueno, el concepto que no apareció, ya lo vimos el otro día, pero que no hemos incorporado, que es el de la interseccionalidad, que de hecho estos estudios, una de las características de estos estudios es justamente ser transdisciplinarios y por lo tanto sectoriales. Y con respecto a la accesibilidad y uso en contextos culturales, bueno, también acá
aparece una cuestión, ¿no?, que tiene que ver con, tenemos millones de ejemplos dentro del diseño de productos de todo tipo que se han generado y que no tienen en cuenta la sensibilidad cultural, desde la famosa calecita, que no me acuerdo en qué lugar de África se hizo, para que los niños jugando activaran los pozos de agua, ¿no? Creo que era un proyecto danés, bueno, no me acuerdo, europeo seguro, que no tienen en cuenta la sensibilidad cultural, los juegos de los niños del lugar, etcétera, etcétera. O el famoso ejemplo de Frascara, ya que tiene 30, 40 años, de los carteles para que no se levantaran para que no dejaran los mineros africanos, no dejaran restos de la sustancia, de las minas, de los materiales, que no los dejaran y los recogieran. Bueno, todos ejemplos fallidos que no tienen en cuenta justamente la sensibilidad cultural del grupo del que se trata. Y la interacción o sea, la forma de comunicación que tiene aquel que está proponiendo el diseño, ¿no?, aquel que está interviniendo en la comunidad con los miembros de la comunidad. Esto hay que tenerlo, bueno, no solo en el caso del diseño de un dispositivo, sino cualquier intervención que un diseñador hace en la comunidad. Ahora justamente Kelly López está presentando su tesis, acaba de presentar a la tesis con el trabajo con las tribus y los caciques de allá de Oberá, y justamente uno de los temas importantes que aparece en la tesis tiene que ver con el modo de comunicación del investigador con la tribu en su conjunto, con el cacique en particular. Es un aspecto fundamental, o sea, que está en juego en cualquier acercamiento etnográfico o no solo etnográfico, de investigación en acción, o sea, de cualquiera de las dos líneas que tomemos, pero tiene que estar considerado fuertemente cuando uno se acerca a una comunidad. Entonces, volviendo, esto último no tiene que ver necesariamente, aunque sí está incluido dentro de la perspectiva de género, pero lo que sí es específico en relación con la perspectiva de género es estos otros aspectos: los roles sociales, las actividades, las diferencias biológicas y fisiológicas, la variedad de tamaños, las diferencias de uso que se hacen en función de todas estas diferencias presentes, y la sensibilidad cultural que se tiene, que cada comunidad tiene en relación con los objetos. Yo quería terminar, dejo de compartir para mirarlos. Yo quería terminar contándoles dos proyectos, uno que tenemos acá en la maestría. Esperen que lo anoté, acá están. Uno que tenemos en la maestría, que es de Alejandra Rizzuto, de Mar del Plata, que es una tesis que busca un sistema de vestimenta corporativa con perspectiva de género, y que está en desarrollo. Calculamos que posiblemente a fin de año pueda defenderse, pueda presentarse por lo menos, y en este sentido pertenece al tipo de tesis que se ocupan del desarrollo de un producto, ¿no? En este caso, de esta vestimenta corporativa, Alejandra tiene experiencia personal
en este trabajo y lo está llevando adelante con, bueno, obviamente ya el tema en sí mismo engloba la perspectiva de género, pero lo está llevando adelante además desde marcos teóricos y estado del arte que incluyen toda la perspectiva de género y obviamente sí o sí con todas estas categorías que acabamos de desarrollar porque no podrían estar ausentes en este trabajo. El otro trabajo que les quería comentar es el de, no pertenece a la maestría, pero lo estoy dirigiendo yo, y eso lo vuelve muy relevante. Pero en realidad es un lindo trabajo, más allá de mi dirección. En realidad Manuela trasciende mi dirección, creo yo, que lo está realizando Manuela Roth, que también es diseñadora de indumentaria, y el trabajo es diseño disidente, la indumentaria como territorio político dentro de la cuarta ola feminista, y toma el 2015 al 2025. Y como el título lo indica, ella analiza las prácticas del diseño disidente, toma esa caracterización de Arturo Escobar, la de diseño disidente, y la analiza dentro de las prácticas de diseño disidente vinculados con la indumentaria. Tiene una recopilación enorme de iniciativas de diseño disidente, pero finalmente su tesis es un estudio de caso que toma dos casos particulares, que son el grupo Protesta y Ellen Bartók, que son uno es un grupo, otro una diseñadora, que realizan diseño de indumentaria disidente, particularmente centrados no solo en las cuestiones genéricas, pero particularmente, además, en todas las diferencias corporales, ¿no? Trabaja con el cuerpo enfermo, o sea, trabajan, ¿no? Con el cuerpo enfermo, con el cuerpo viejo, con el cuerpo deforme, con el cuerpo gordo, con el cuerpo, ¿cuál me falta? Bueno, con todos los cuerpos que no son. Mutilado puede ser, mutilado. Claro, mutilados, exactamente, ¿no? Y entonces, o sea, estudia todas las vinculaciones que tiene el objeto de indumentaria con el cuerpo desde los diseñadores disidentes. Es muy interesante, primero por ya en sí, pero además es muy interesante, la está presentando la tesis, porque muestra cómo muestra, por un lado, las problemáticas que el diseño disidente tiene cuando quiere romper con el diseño hegemónico. Cómo en muchos aspectos es imposible que pueda romper con el diseño hegemónico, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción y lo que tiene que ver con la circulación. Porque no solamente lo mira desde el punto de vista del activismo, sino que lo que está mirando son proyectos que son autosustentables o buscan ser autosustentables. Entonces, lo que muestra es cómo el diseño disidente, cuáles son los límites del diseño disidente en relación con el diseño hegemónico en casos concretos y prácticos. Bueno, eso. Y como les decía al principio, a mí me parecía que sería muy interesante que tratemos de ver en las propias tesis de ustedes cuál sería esa perspectiva de género. María, en mi caso, yo estaba pensando como lo mío es empresas, y es un caso
de estudio, probar, digamos que en las entrevistas, si yo puedo tomar empresas que tengan mujeres al frente y empresas con hombres al frente, con varones al frente, como una forma de trabajar la perspectiva. ¿Y sí? No sé si vas a encontrar esas empresas. Y acá está en Misiones, tenemos CAMEM, que es la Cámara de Mujeres Empresarias, y Ajá. puedo ver ahí si hay alguna que sea FIM. Esa es una posibilidad, pero también echar una mirada al modo de hacer las preguntas de investigación en cada uno de los casos. Ok, bárbaro. Voy a pegarle una mirada entonces a eso para estar atenta. Claro. Y iría por ahí, digamos, para aplicar. Y después, bueno, obviamente que en la redacción estar atenta, ¿no es cierto?, a la forma de redactar, con estas indicaciones que estabas dando, de hablar, por ejemplo, de las personas, en la forma de redactar sería, ¿no? Sí. En la forma o sea, en realidad el lenguaje inclusivo es un lenguaje que nos tendría que atravesar no solo en la escritura, ¿no? Sino eso que nos estás pasando es lo que nos comentabas, Mayra. Sí, esa es la resolución del rectorado y incluye la guía práctica de implementar el lenguaje inclusivo en la La tenemos que universidad. bajar ahora porque si no después se nos pierde en el Después, si no éter. la paso también, lo puedo pasar por WhatsApp. Eso, mejor, pues si no se nos pierde en el éter. Esa es la resolución y después tengo, sino como una versión Sí, más. más que la resolución, la guía, lo que es La guía, en la interesante. resolución, o sea, está la resolución y la guía, y después tengo una versión más cortita que es más fácil de leer, que fue para un concurso de la universidad que largó como un material de estudio más acortado. Así que paso los dos. Pasalos, por favor. Bueno, ya que estoy, hablo. A mí, una de las cosas que en los últimos tiempos fui revisando de mi tesis fue el tema de a quiénes citar, de qué producciones, o sea, tratar, me surgió incluso mucho más fuerte porque yo tomo la teoría de colonial, tenía mujeres, pero hubo, no me acuerdo en qué año, fue hace poco, ahora 3 años hubo como se desató que un gran, en su momento, alguien muy citado y un referente de la teoría de las epistemologías del sur fue denunciado no solo por acoso sexual, sino porque también le robaba las producciones teóricas a quienes eran sus colegas, que fue Buenaventura Sosa Santos. Yo lo tenía como parte de la bibliografía, lo saqué y buscar reemplazo de estas mujeres al que él le robó su producción, además de haberlas acosado. Sí, vos sabés que ahí al respecto de eso, yo no lo saqué. Lo cito, vale, son todas cuestiones absolutamente discutibles, ¿no? O sea, y también es un tema a discutir, ¿no? La cancelación, que, o sea, son todos temas que están ahí y por suerte, ¿no? Pero te digo, no lo saqué a Buenaventura Santos, pero pongo siempre un pie en el cual aclaro qué es lo que sucede, por qué no lo aclaro, porque lo más no, las dos cosas son tremendas, pero en relación con seguir citándolo, lo más grave tiene que ver con el extractivismo intelectual, o sea, con el hecho, con el posicionamiento, el hacerse cargo del pensamiento de otro. Te digo, yo lo he vivido en carne propia eso, en su momento, y creo que muchos de nosotros lo hemos sentido, lo hemos vivido en carne propia, y hay que
estar atento a esta cuestión. Pero trato sí de citar a las personas a las que, o sea, incluirlas. Una cosa que no dije, que me hiciste acordar ahora, y que es importante, no sé si lo dije, pero que es importante, es el uso de las normas APA. O sea, cambió la última versión de las normas APA, incorpora el nombre completo de la persona. Hasta la norma anterior solamente se ponía el apellido y la inicial del nombre. Justamente en relación con la investigación con perspectiva de género, ahora la norma APA pide que se ponga el nombre completo para que queden visibilizados en la bibliografía las mujeres que forman parte de la investigación. Esto es algo que pueden hacer todos. O sea, podemos poner todos. Si bien, y esto ya estaba de antes, pero casi nadie lo usa, y está mal, si bien cada vez que en una investigación se nombra por primera vez a un investigador o investigadora, hay que citarla con el nombre completo, citarlo con el nombre completo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, Buenaventura Santos. Bueno, el que fuere, Paulo Freire, Rita Segato, pero fíjense cómo nos constituye, ¿no? Que yo digo primero el varón y después la mujer, ¿no? Primero Paulo Freire y después Rita Segato, no al revés, ¿no? Pero bueno, esto hay que hacerlo siempre antes estaba antes de esta corrección que han hecho las normas APA. Pero este agregado de poner el nombre es un elemento importante para visibilizar las mujeres en el territorio, en el territorio de la investigación. Bueno, te interrumpí, que vos estabas diciendo esto. No, sí, era como aportar por ahí esto desde otro lugar, obviamente el enfoque en las preguntas, en la producción. Me parece que un poco en la práctica es una compañera que decía como el ponerse los lentes violeta, con un filtro violeta, que es como constante. Uno lo puede hacer desde el planteo de la tesis, pero digo, en la producción todo el tiempo, por ahí está este filtro de esta perspectiva, analizando y en la misma producción, porque es esto, hay cosas que están tan naturalizadas e impuestas que se nos pueden como escapar, y me parece que el asumir una perspectiva de género es estar en esa constante revisión. Esa constante vigilancia, tal cual, esa constante vigilancia. Bueno, Melissa, vos lo tenías ya pensado de antemano, ¿no? Yo que soy la capa del sesgo, María. ¿Por qué sos la capa del sesgo? Por las minorías, lo digo. ¡Ah! Pero mirá que yo después hice como 10, ¿eh? Sí, pero es difícil porque está como muy internalizado, muy naturalizado. Sí, claro. Yo trabajo con una comunidad y bueno, la comunidad es súper heterogénea. Entonces, todos los planteos parten, digamos, del análisis, pero es hacia la comunidad. No tengo preguntas, igual mientras estábamos hablando fui a revisar mis preguntas de investigación y me parece que tendría que haber igual hacer una revisión de sesgos en todo el escrito, en todo lo que construí. Yo lo de la comunidad lo había hecho pensando en vos, justamente. Yo me perdí una parte, disculpen, porque en el medio tuve que ir a buscarlo a Polo, que salía de terapia y volvimos. Pero puede haber sido eso. Cuando yo vi, cuando entré estaba el ejemplo, prendí la cámara cuando entré. No, pero
O sea, porque en general cuando pienso ejemplos siempre pienso en alguna tesis que conozco. O sea, me resulta más sencillo. Todos mis ejemplos están hechos sobre algún tesista que alguna vez me contó algo. Así que es así. Les debo a ellos todo mi saber. Voy a volver a revisar los ejemplos. Después nos dejás el teórico, nos socializás el power. Sí, claro. Genial. Sí, claro. Y sí. Bueno, yo cuando tenía mi tema de la comunicación para víctima de violencia de género, obviamente que ya estaba Sí, todo, claro. todo impregnado. Por ahí si cambiara, pensaba a esto de quizás transmitir para el cáncer, como lo que me pasa ahora, ahí sí también hay, digamos, mucha diferenciación entre lo que sucede, por ejemplo, con mujeres y con hombres. Que desde lo más tonto que era que se te caiga el pelo y cómo hay un montón de, incluso modas, porque yo me compraba unos, ¿cómo se llaman? Unos turbantes de unas diseñadoras de Buenos Aires que eran re lindos y como mucho más onda. No hay turbantes para hombres, o sea, el hombre puede ir por la vida mostrando que está pelado y no pasa nada. Y hay como algo de que la mujer se tendría que tapar. Y yo, de hecho, cuando me dejé de tapar, que era, bueno, me rapo y salgo pelada, era como eso. Yo me empecé a plantear, ¿qué me molesta? O sea, ¿yo soy la que me siento mal o es como la mirada del otro, que el otro me mire y diga por qué estoy pelada, ponele, ¿no? Entonces, ahí fue todo un cambio. Y ni hablar desde el tratamiento. A mí, por ejemplo, yo no recibí asesoramiento de fertilidad antes de mi, ¿cómo se llama? De mi quimioterapia, cuando ellos me tendrían que haber avisado que eso me iba a hacer mal a mis óvulos y a mis ovarios, por ejemplo. Y cuando yo le pregunté a la hematóloga, me dijo, ay, pero vos sos grande, y yo ya pensé que vos ya no querías tener hijos, y, o sea, nadie me preguntó, como un montón de cosas que vos decís, y bueno, señora, usted me tiene que avisar. Como, hay también un montón de temáticas así. Y bueno, nada, habría que verlo. Y después, yo pensaba cuando hablábamos hoy, vos estabas hablando de esto de poner las iniciales, y pensaba, ¿te acordás cuando las mujeres usaban el apellido de casada directamente? O sea, ¿cuántas investigadoras habrán quedado todo su trabajo con el apellido de su ex marido, que capaz no lo quieren ni ver nunca más? Digo, ¡qué horror! Me parecía un horror, pero bueno. Hay varios casos. Bueno, respecto de los premios Nobel, hay un libro que no recuerdo ni el autor, no recuerdo nada más, que hay un libro. O sea que es bastante. Y una película. Claro. Y una película también. ¿Sobre qué? Sobre esta situación de que gana el Nobel, gana el Nobel él con la producción de ella. No lo conocía. Pero hay una película. No lo conocía eso, pero el libro es más genérico, porque el libro lo que cuenta son la cantidad de premios Nobel que han ganado el premio Nobel y que no lo han hecho ellos, sino que lo ha hecho mujeres, o lo ha hecho el estudiante, o lo ha hecho, pero un montón, ¿eh? Claro, eso es como una apropiación, pero yo digo desde la propia mujer, que por ahí supuestamente está su nombre, o sea, claro, pero sí, está el apellido del marido. Y en muchos casos, quizás después te divorciaste, ¿entendés? Y era como, te queda para siempre, que es un horror. Yo me acuerdo cuando yo vi, mi mamá antes, cuando era docente, usaba el apellido de mi papá, ponía la daga, y yo, mamá, tipo, ¿y tu apellido? ¿Qué onda? ¿Cómo hiciste eso? ¿Entendés? Era como, ay, bueno, sí, disculpame, era como que no tenían conciencia de que se estaban borrando su identidad de todos sus logros, digamos, académicos, eso hoy. Bueno, en ese sentido el avance el cambio ha sido bastante importante. Sí. Bueno, pero el ámbito de la salud es justamente un ámbito por muchos motivos, porque hay violencia hacia la mujer desde muchos lugares, y porque hay invisibilización.
No, las dos cosas. Sí. Sí, hay 1000. Yo, por ejemplo, cuando llegué que mi internet, me atendieron 800 residentes, porque en un hospital escuela, entonces venían 30 y los 30 te preguntaban lo mismo. Y también la otra, a mí todos me preguntaban, ¿cuántos hijos tiene? No tengo ninguno. Ay, pero tiene 40 años, tiene que tener muchos hijos. Tipo, ¿por qué? Y un día le digo, ¿por qué no cambian la pregunta? ¿Por qué no preguntan si tengo hijos? Y la mayoría de las mujeres, o sea, yo pensaba, ¿qué te ahorras preguntando? Que si tengo, después me tenían que preguntar cuántos, digamos, una pregunta más. La mayoría de las mujeres, si le preguntas, ¿tiene hijos? Te va a decir, sí, 3, 2. O sea, a las mujeres les encanta hablar de sus hijos, no es que te van a ocultar esa información. Y si no tenés, no tenés. O sea, porque daban por hecho, y yo se lo dije a una ginecóloga, jovencita, le digo, ¿por qué dan por hecho que una mujer porque tiene 40 años tiene hijos? O sea, basta. Ah, sí, tiene razón, está mal hecha la pregunta. Sí, está mal hecha la pregunta. Tal cual, tal y cual. así me pasé con un montón de cosas, digamos, pero bueno. Y la falta de sensibilidad, bueno, con un montón de cosas culturalmente, que el pelo, bueno, a mí me dolió mucho más, obviamente. Pero sí, había un montón de información que no te dan, cosas que no te dicen, y no sé. Un montón. Ahí yo vi un montón. Sí, pero de todas maneras igual eso no va a poder aparecer en tu tesis. No sé. ¿Por qué no? Pregunto. No sé cómo la estás pensando ahora. No sé, por eso. Está todavía muy en la génesis. Porque vos en realidad estás queriendo hacer sobre el humor. Sí. Está bueno. Sí, sí, pueden aparecer. Pero ahí estaría como... Me parece que bueno, no sé. Estaba pensando que a lo mejor, así como lo estás planteando, excede la cuestión de la mujer, porque me parece que también la violencia de los médicos, si bien se ensañan con las mujeres, también está destinada hacia los hombres. Es tremenda la cuestión que ejercen. O sea, violencia y absoluta discriminación respecto del otro, ¿no? Es deshumanización. Es deshumanización. Deshumanización. Sí, por ahí va más, digamos, apuntado a lo que, en esto de ponerle perspectiva de género, decir, si uno habla también, suponte, de paciente oncológico, así general, también está dejando de lado todas las particularidades por ahí de que una mujer también atraviesa otras cuestiones en la misma enfermedad. Como te decía, bueno, quizás hacerse quimioterapia es horrible para hombres y mujeres, más la mujer tiene que pensar encima que le va a afectar, por ejemplo, su capacidad reproductiva, un montón de cosas, bueno, que no sé si a los hombres habría que también investigar si eso le pasa. Claro, por ejemplo, claro. El tema de que se te caiga el pelo y toda la estética y toda la connotación que tiene más fuerte en la mujer que en el hombre, digamos, ¿no? Eso. Sí, les pasa también, lo que pasa es que es mucho más sencillo. Claro, a eso vamos. Desde esto que yo veía que era como casi un uniforme, por eso te decía que hay como un turbantecito muy horrible, que yo me enojaba porque se ponen eso, grita, tengo cáncer, ¿entendés? O sea, vos te pones ese turbantecito que se ponen todas las minas y grita, tengo cáncer, y no veía ningún hombre con turbante, o sea, no había un hombre que se ponga sombrero, se ponga boina o se ponga algo, ¿no? Entonces, porque antes la misma situación parece que la mujer tenía que suplir eso de que se supone que tiene que tener pelo largo y si no tiene, ¿qué pasa? ¿No? Ya había como una cuestión. Sí. Entonces, bueno, ya eso ya es un punto que parece tonto, pero tiene un montón de implicancias, me parece. Seguro. Muy bien. ¿Nos vamos despidiendo? Con mucho para pensar. A mí o sea, hay dos cosas. Por un lado, la temática del seminario, que llega a destiempo, pero llega. O sea, es mejor que llegue, no que no llegue.
Y la otra es que no pierdan el contacto, no perdamos el contacto. Sí. Claro, porque este es el último seminario dentro del plan, digamos. Claro, es el último seminario dentro del plan. Bien. Además es un seminario, digamos, compensatorio en algunos casos para los que no habían podido Eso. terminar y demás. Sí, hay que mandar algún mail, algo por mail para finalizar el seminario. ¿Necesitamos acreditar algo? No, con que lo incorporen en las tesis es adecuado. Nosotros se los damos por aprobado con la asistencia. Aquellos que lo necesiten aprobar. Claro. Porque de acá, ¿quién necesita aprobar este seminario? Yo necesitaba. Jenis, Silvia, Melissa y nadie más. Ah, y Verónica, que no está. Ah. Igual, María, yo te tendría que hablar para chequear ahí mi listado. Sí, a ver cómo vamos, a ver cómo vamos. Sí. Bueno, Yo quiero arrancar un con las chicas de testigos. Yo necesito directora y codirectora de tesis. No sé si alguien se siente ¿Qué tocado. pregunta? Bánquenme, chicas. ¿No te dirigía Mercedes a vos? No tengo ni directora ni codirectora. Pero no te dirigía Ni Mercedes. director ni codirector, porque tampoco vamos Ah, claro. No, pero yo no tengo directora ni codirectora. Estoy aplicando el sesgo. Sí. Escúchame, no Un sé, autopercibo hombre. pienso en voz alta, María, pero Pato, viste que está volviendo de su rotation de viaje. ¿Capaz podría ser un perfil para dirigir a Melissa o no? ¿O se cuelga mucho? Tengo miedo que se cuelgue mucho. Habría que hablar como Pato viene. Nadal estoy pensando, Meli. Ah, Sí. Patricia Nadal. No, Él tiene, viste, Pato, mucho Pato. viste, de comunidades jesuíticas, tiene, bueno, una maestría y, digamos, con ese perfil. Sí. Pero, bueno, no sé, por ahí se cuelga. Yo tampoco tengo codirector ni director o No se directora. cuelguen, no se cuelguen. No, Así que voy a tener que... ¿Por qué no le preguntás a Jenis no me sale el nombre, a Daniel Mielniczuk? Pensé en él, sí, pensé. Sí, me parece que él te puede ayudar un montón. Claro, Dale. porque es bien del rubro de ahí y conoce mucho, sí. Sí. Ok. Bien. Yo en realidad pensé en ustedes dos, por si no había quedado claro. Aparte, como ya me vienen corrigiendo y ya vienen haciendo el seguimiento, me parece que, no sé, estaría más que bien. Pero bueno, de última les escribo un mail. Dale. Yo pensé que te dirigía Mercedes, ¿eh? No, por ahí te he confundido con su momento, era Vanessa. Me viene asusando, me viene Yo le saco el látigo, en el realidad. seminario de integración, como que me vienen siguiendo. Pero Yo nunca mismo- formalizamos esto. Yo me saco el cinto y le doy. Sí. Bueno, dale, formalicemos. Bueno, yo quisiera arrancar un compromiso a Mayra. Sí, empecé a Bien. acercarme. ¿Sí? Sí, la idea es este año a empezar algo, digo, como tratar de llegar, viste, a esa parte en donde poder romper cierta barrera y agarrarle el ritmo, pero sí, me empecé a acercar. Un poco era la idea esto, bueno, obligarme con estos encuentros a estar de nuevo conectada y arrancar, así que sí. Listo, me alegra. Bueno,
Bueno, María, una consulta nada más te quería hacer. Nosotros te habíamos pedido ejemplos que trajiste, cumpliste muy bien. No sé si nos vas a dejar, si te tenés que mandar alguna bibliografía también o apoyo. Les mandé el otro día. Les mandé Sí, está en alguna. el grupo, Mariana, está en el grupo de WhatsApp. Claro, sí, pero no sé si había algo más, pero bueno, porque yo todo lo que, la bibliografía que tenía perdí todo con mi disco anterior, que me parece que No tenés que mandé pagar de género, ¿eh? Yo no mandé bibliografía sobre género. por Yo eso. mandé específicamente sobre metodología. Claro. A eso me refería, sobre género y eso. Claro. No, porque el rey, o sea, todo lo demás es, la bibliografía es amplísima. Ujú. Bueno. Pero si querés algo particular, yo ahí te puedo ayudar. Si me pedís Bueno. algo específico. ¿Qué es por qué perdiste todo? Porque perdí, se rompió mi disco de la compu y chao. ¡Uy, qué horror! ¿Y no tenías nada guardado? No, casi nada. Me parece que voy a tener que pagar un dineral, pero a ver si me lo pueden recuperar. Que se cobra todo en dólares y carísimo, pero me conviene intentar, me parece. También. Sí. Muy bien. Bueno. Gracias, María. Como siempre. Gracias.